Justamente estamos viendo videos de 7 millones de visualizaciones, 3 millones, 2 millones. Ya hay personas conocidas, muy famosas, que empiezan a contactarte también y eso, oye, a veces no se lo cree y uno dice, wow. Sí, justamente ahorita que hablamos en el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial, muchos de los debates que dicen es que no está restringida, no tiene como que un límite. Cuando la inteligencia artificial no se sabe usar, lo que crea en una persona es un flojo. Una persona que no quiere hacer nada, que todo te lo haga. Y si lo agarran los jóvenes y los niños. Capítulo número 7 de Conexiones de Éxito, un gran amigo, Freddy Bastidas, directamente de la ciudad de La Paz, conferencista, especialista en oratoria. Bienvenido, querido Freddy. Gracias, Leo. Gracias por la invitación. Me gustaría que te presentes en 30 segundos quién es Freddy, hace cuántos años vive en Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, perdón, y a qué se dedica. Bueno, soy venezolano. Tengo ya 8 años acá en Bolivia. Vengo desde el año 2009 haciendo el trabajo como conferencista, pero soy profesor de profesión, soy docente, soy licenciado en educación y tengo una maestría en pedagogía de la educación. Y a eso me dedicaba desde el año 2004. Luego, en el año 2009, conocí lo que es el bonito mundo de la oratoria, el poder impactar, el poder hablar a las personas y darle un mensaje. Y eso lo vengo realizando sin parar desde hace 15 años. 15 En años. el año 2016 llegué a Bolivia por las mismas circunstancias económicas del país. Se me presentó una oportunidad de trabajo y de seguir haciendo esto tan bonito de lo que es llevar un mensaje a las personas y lo vengo realizando desde el año 2016 acá sin parar. Bueno, la pandemia nos paró un poco. Sí, online en ese caso. Querido Freddy, primero agradecerte por tu regalo del libro. Estábamos hablando siempre que me lo iba a traer. Con Freddy nos conocimos en enero en una conferencia. Después vamos a indagar un poco más. Su libro, Hablar para Impactar, el éxito a través de la oratoria. ¿Hace cuánto lo escribiste, querido Freddy, este libro? Ese lo empecé a escribir hace 2 años aproximadamente y recién en diciembre fue Ya, la publicación del libro. Y desde ese tiempo hasta acá, bueno, estamos promocionándolo, publicándolo, obsequiándolo, dándolo a conocer para que las personas pues, puedan leerlo sí. y se lleven un mensaje. ¿Dónde lo pueden comprar el libro? Mira, está en Amazon, te metes allí, Freddy Bastida, hablar para impactar, inmediatamente te sale. Pero también a través de mi persona te contactas, también lo tengo en algunas librerías en la ciudad de La Paz, Ya, pero conmigo directamente te lo puedo entregar y te hago una dedicatoria. Pero si estás fuera de sí. Bolivia, lo puedes comprar por Amazon. Excelente. Bueno, con Freddy nos conocimos enero, una conferencia en el Radisson. 2.000 seguidores tenía Freddy en esa época en TikTok. ¿Qué pasó, Freddy? Danos tu secreto. ¿Qué pasó después de ese día? Bueno, lo que pasó fue que presté mucha atención a cosas que no sabía. Recuerda que muchos hablaron de marketing digital, tú hablaste también referente a esas cosas, perdón. Habló el argentino Sí. sobre todo este tema y yo lo que hice, aparte de ser conferencista, me puse ahí a ver y a escuchar a todos estos expertos. Y desde ese día algo despertó en mí que yo dije, voy a trabajar mejor mi marca personal porque sé que el trabajo que estoy dando en las conferencias eso gusta, pero ¿por Sí. qué en las redes sociales no? Y empecé a grabarme y hacer clics allí donde yo sabía que podía crear como una polémica, a la gente le gustara y empecé a montarlo y la gente le empezó a gustar, a gustar, a gustar. Bueno, tanto así que ya tenemos un video de 7 millones de visualizaciones. Justamente estamos viendo videos de 7 millones de visualizaciones, 3 millones, 2 millones, ya casi 170.000 seguidores. ¿En cuánto tiempo lo lograste 170.000 seguidores? En 4 meses, En 4 meses. 4 meses, sí, porque tenía, fíjate Leo, tenía Ujú. 2 años con TikTok y montaba videos, pero era como sin un objetivo Sí. claro. Lo bonito de entender y de tener conocimiento sobre algo porque apuntas hacia Ujú. eso y eso es lo que va a hacer que sea efectivo el trabajo que estás realizando. Perfecto. ¿Qué son para vos las redes sociales? Oye, las redes sociales es un medio hoy en día de comunicación muy
grande. Sí. Antes era muy limitado, tenían que darte la oportunidad en una televisora para que te vieran cierta cantidad de personas, pero fíjate, ahora podemos llegar a 7 millones de personas. Eso anteriormente era muy difícil y ahora a través de las redes sociales nos podemos comunicar, llevar un mensaje. Por eso a esas personas que están creando contenido, yo lo que le puedo aconsejar Ya. es que tienes una herramienta importante. Trata de dar un mensaje que pueda aportar en la vida de las personas. Y yo te aseguro que eso dará resultados. Excelente, excelente. Es importante saber comunicar cuando vos ingresás a las redes sociales, o sea, tener esa conexión con el público. Claro, eso es lo bonito de la oratoria. Fíjate que la oratoria te permite poder comunicar de manera efectiva para que ese mensaje sea recibido. Porque muchas personas comunican, pero ¿cómo comunican? Ahí Sí. el detalle. Por eso tienes que tener técnica, saber, conocer todo este bonito mundo de la oratoria para que puedas apuntar hacia algo y que esa comunicación llegue de forma efectiva y así tengas mejores resultados en todo lo que hagas, porque no solamente en las redes sociales, Sí. sirve para las ventas, para el emprendimiento, para los negocios, para todo lo que vayas a hacer, porque Ujú. necesitas comunicar. ¿Qué te ha traído las redes sociales? Me imagino, imagínate un video de 7 millones, 3 millones. Te han contactado personas, me imagino, de Perú, de Colombia, del mismo Venezuela. No, te han visto tu familia directamente. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo bueno que te ha traído las redes sociales? Sí, es bonito ver cómo las personas que lo conocen a uno sienten orgullo y te dicen, mira, te vi Ujú. en tal estado, te vi en tal historia, te vi en tal lugar, o te publicó tal persona conocida, famosa. Entonces, eso llena mucho de satisfacción. Todos los días me llegan comentarios de Perú, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, bastante en lo que es Centroamérica, de que gracias a ese mensaje, de verdad que he mejorado con la conducta de mi hijo o he recibido este mensaje y lo estoy poniendo en Ujú. práctica. También te permite de que muchas personas se interesen en tu trabajo y empiecen a Sí, contactarte, a decir, ¿sabes qué? Quiero esa conferencia en tal país. Y estamos sí, concretando eso. sí. Y también, bueno, ya hay personas conocidas, muy famosas, que empiezan a contactarte también. Y eso, oye, a veces no se lo cree y uno dice, wow, ¿hasta dónde estoy llegando? Claro, y me comentabas que antes decías, no, que yo no soy muy amigo de las redes sociales, que prefiero el tema de las conferencias, pero cuando ya uno ingresa a este mundo, realmente abre muchísimas posibilidades de conexiones, tanto personales como también laboralmente, ¿no? Sí, fíjate, como siempre, la mayoría de las personas están como, no, Sí, eso para mí no, exponerme tanto, aunque a mí me gustaba y siempre he sido como un poco salido allí, que quiero estar, pero no le dedicaba el tiempo necesario, entonces como que, bueno, lo sí, dejé allí hasta que un día dije, no, voy a hacer las cosas bien, incluso me compré un buen sí, teléfono, empecé a comprar un micrófono, me proyecté y también me puse metas. sí. Y dije, ¿sabes qué? Este año cierro sí o sí con 100.000 seguidores. A fin de año. A fin de año. Era algo, yo decía, Dios mío, ¿será que lo logro? Porque me daba Sí, pena prometer algo, porque yo lo coloqué, una de las cosas que tengo un mentor, que es el que, bueno, me dirige hacia muchas cosas, y me decía, publica. Publica para que eso te presione. Y yo, bueno, lo voy a sí, publicar, pero yo sentía como vergüenza de decir, oye, si llego a 50.000, la gente me va a decir, ¿qué pasó? No eran 100.000, pero eso como que te hace poner un reto y tú decir, no, sí lo voy a lograr. Y fíjate, ya estamos en mayo y ya tenemos 169.000 seguidores. Lo más seguro que mañana llegamos a 170.000. Es sí, me decir, que ahora imagino. la meta de 100.000 O se sea, puede a 1 millón. ampliar a 1.000.000, exactamente. Perfecto. Y prácticamente, ¿qué sería tu contenido en la ciudad de La Paz? ¿Qué tipo de conferencia das? ¿Cuántas conferencias has dado hasta ahorita? Me imagino que ya ni las contás prácticamente, pero un aproximado. Sí, siempre llevo como una cuenta. El año pasado tuve entre 300 y 320 conferencias en todo un año. Este año, bueno, ya por lo menos estamos ya pasando las 100 conferencias. Más bien he estado suave este año a comparación del año anterior. Pero desde el año 2009 acá, te aseguro que he pasado las 2.000. Y eso Ya. lo dice mi libro.
más de 2.000 conferencias en todo este tiempo. Y lo que doy es un mensaje. Ahorita mayormente es en las escuelas de padres, pero también le damos a los estudiantes, a los adolescentes, a un equipo deportivo. Lo que hacemos es llevar un mensaje, motivarlo, poderle decir, sabes que sí puedes ser mejor papá, sí puedes ser mejor hijo, sí puedes ser mejor atleta. Y ese mensaje que llegue y poder persuadir a la gente para que se convenza y decir, sabes que tienes razón. En ese video de 7 millones de reproducciones, ¿qué mensaje das? ¿Por qué le impactó tanto a la gente para que tenga muchas visualizaciones y comentarios muy positivos? Sí, fíjate que ese mensaje ha sido una bendición. Lo ha compartido personas muy importantes en lo que son las redes sociales y ha llegado a niveles inimaginables, a personas tan importantes, a personas también de países muy lejanos que han tenido la oportunidad de hasta compartir. Y lo que básicamente digo allí es que hoy en día muchos padres le tienen miedo a sus hijos. Sí. Ese es el mensaje. Impactó bastante porque muchos se sintieron identificados. Yo le decía, ¿sabes qué? El padre que ama corrige. Porque hoy en día nos han metido en la cabeza que ser buen padre es darle todo a tus hijos. Sí. Al contrario, mientras le quites cosas que no le convienen, mientras le digas que no a cosas que no le convienen, estás amando más a tu hijo. Y ese es el mensaje que se viralizó, en que yo le decía a los papás, no le tengas miedo a tus hijos. Es mejor que hoy te odie tu hijo y el día de mañana te lo agradezca, a que hoy esté alegre contigo y el día de mañana tú te arrepientas. Sí. Por haber formado y criado a un joven sin valores, a una persona quizás que caiga en algún vicio y que se pierda. Sí, bueno, en este caso estamos como que en otra generación y como vos decís, se empiezan a perder valores, los padres ya trabajan, tecnología, los hijos todo el día en el celular prácticamente, y ahora toma el celular, digamos, ¿no? Es bueno y es malo también a la vez. Sí es bueno porque se adecúan al tema de la tecnología, y malo porque en vez de estar jugando, en vez de estar con sus amigos, lo ves todo el día con el celular. Sí, es que antes nos metían a la casa, desde la calle, nos metían casi que de las orejas. Ahora es al revés. Los papás se preocupan de ver tanto al hijo encerrado. Sí. Vaya a jugar, ahora lo sacan del cuarto hacia la calle. Como para que veas cómo han cambiado los tiempos. Y esta generación es una generación que conoce la tecnología más que uno. Sí. Entonces, si uno se le descuida, cuando te des cuenta, en vez de estar haciendo las tareas, están jugando. Son muy astutos, saben en qué momento viene mi papá, y juegan allí contigo porque crees, no, está haciendo la tarea, no está haciendo nada, está jugando. Y eso lo demostró mucho la pandemia, de cómo la educación más bien fue hacia atrás, porque los jóvenes o los niños, en vez de haber utilizado esa gran herramienta, porque es una gran herramienta el internet, para conocimiento, para llenarse de conocimiento, lo que hicieron fue para entretenerse. Sí. Y ese es el problema de las redes sociales. Si usted ve TikTok, el porcentaje más alto está entreteniéndose. Y nosotros que creamos este tipo de contenido nos cuesta más viralizarnos. Bastante. Claro, una persona que baila se dispara las views, los comentarios, etcétera, etcétera. Si bien estamos ya en una era tecnológica, y los niños y los adolescentes necesitan estar en conexión y con las nuevas tecnologías, ¿pero vos crees que se debería regular esta parte? Claro, fíjate, en Suecia, el año pasado, en octubre del año pasado, Suecia, a través de un estudio, determinó que la tecnología en edades tempranas no servía para nada. ¿Y qué hizo? Quitó todo tipo de aparato tecnológico a los niños en los colegios y volvieron a darles libros. Sí. Y creo que ahí está la clave, León. Nosotros tenemos que crear el hábito de la lectura nuevamente. Se ha perdido. Uno iba antes a una plaza y veía a las personas adultas con un periódico en la mano. Ve ahorita una plaza y las personas adultas están con el celular en la mano. Están viendo Facebook, viendo TikTok, hasta ellos. Sí. Cuando las personas anteriormente iban al baño, se llevaban un periódico, una revista. Ahora se llevan el celular y duran hasta 1 hora ahí metidos y se le olvida estar a lo que estaba haciendo.
Entonces hemos perdido el hábito de la lectura. ¿Por qué? Por exceso de entretenimiento. Y eso tiene que volver a los niños. La tecnología no es mala, digo yo siempre. Sí. El problema es cómo se usa. Y en un niño, lamentablemente, como no hay ese nivel de conciencia, no lo va a usar bien. Sí, justamente ahorita que hablamos en el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial, muchos de los debates que dicen es que no está restringida, no tiene como que un límite. Ahorita la inteligencia artificial está avanzando y no sabemos cuándo el gobierno, bueno, los grandes estados, Estados Unidos, Rusia, China, le van a poner un control a esto, ¿no? No, y eso es preocupante porque si te das cuenta, cuando la inteligencia artificial no se sabe usar, lo que crea en una persona es un flojo. Una persona que no quiere hacer nada, que todo te lo haga. Y si lo agarran los jóvenes y los niños, ahorita tú le dices a la inteligencia artificial, necesito hacer un trabajo sobre esto, que tenga introducción y conclusión, sí. Te lo hace completico inmediatamente. Entonces, ahí es donde está la preocupación, de que tomen la inteligencia artificial para no hacer nada, cuando debería ser la inteligencia artificial un aliado para que te acompañe en un proceso, pero las ideas tienen que venir de ti. Sí. Y eso es lo que los jóvenes no lo van a entender. Sí, porque justamente hace 2 días se lanzó ChatGPT 4o. Imagínate que puede interactuar, puede hablar prácticamente como si fuera un ser humano. Ya no se necesita traductor. ¿Por qué? Porque si una persona sabe chino y la otra inglés, se le comenta, digamos, que necesitan hacer esas conexiones y entienden los dos idiomas. También tiene sentimiento. Si vos prendés la cámara y mostrás alrededor o te mostrás prácticamente, ya te va a entender los algoritmos, ¿no? Y es bastante interesante, pero a la vez no se sabe qué va a pasar, ¿no? Claro, si no se sabe controlar, es muy difícil que una persona use esa herramienta para poder tenerla como apoyo sobre un proceso y que mayormente la utilizan es para que le haga todo. Y allí es donde volvemos a caer el tema de los jóvenes. Los jóvenes, como no tienen ese nivel de conciencia, que descargan esa aplicación para decir, no, esto es más fácil así. Cuando tú y yo sabemos que si se sabe utilizar, oye, hacemos un gran trabajo en conjunto, pero un monstruo. Tú te llenas de conocimientos sobre esa herramienta. Claro, y ahí es donde se denomina el prompt. Cuando vos le das un prompt adecuado, te da como que una respuesta más certera, ¿no? O sea, nosotros ahí tendríamos que intervenir en la pregunta para que nos dé una respuesta más certera. Pero volviendo un poco a la parte de atrás, yo analizando, en colegio no me enseñaron a mí oratoria o comunicación. Es más, cuando uno habla, el otro día mi sobrinita trajo su libreta y tenía, pongámosle que era sobre 100, tenía 99, 98, 99 y le preguntó a mi hermana, la profesora, ¿por qué no le puso 100? Es que mucho habla en clase, le decía. Y ahí me puse a pensar por qué, porque ahorita te cuesta hablar en público y más bien tenés que ir donde un profesor para que te enseñe oratoria y poder hablar, ¿no? Y vi una congruencia, ¿no? Si en niño te dicen no hables y en grande querés aprender a hablar, la verdad que es un poco complicado esa parte, ¿eh? Sí, porque te van cohibiendo también. Estamos en una época que ser extrovertido se ve difícil en una persona. Este es el tiempo en que las personas son más introvertidas. Y eso lo ha dado la misma tecnología, porque si te la pasas todo el día en el celular y no interactúas con las personas, sí, te cuesta comunicarte, te cuesta dar un mensaje, poder hablar. Entonces, anteriormente, como no teníamos esto, hablábamos más. Totalmente. Está comprobado científicamente que anteriormente las personas se comunicaban más. Sí. Hoy en día, tú vas a una parrillada. Todo el mundo está con el celular. Todo el mundo está con el celular. Y cuando lleguemos a viejito, nosotros nos vamos a preguntar y decir, Dios mío, no aproveché el tiempo de compartir con mi hermano, con mi amigo, con un vecino, con mi mamá, porque estaba más pendiente con el celular. Y fíjate, la oratoria, ahorita que tocas el tema de la oratoria es el arte de hablar en público, con elocuencia, con la finalidad de persuadir a la audiencia. Entonces,
el tener la oportunidad de poder dar un mensaje frente a la gente es tan importante en esta vida que te ayuda para todo. Y en las escuelas no se está enseñando sobre oratoria. Te enseñan a sumar, a dividir, a multiplicar. Te dan unas cosas que en tu vida la vas a poder poner en práctica, pero lo esencial quizás no te lo están dando. Yo creo que son dos cosas que no nos enseñan ni en el colegio ni en la universidad y que se necesitan todos los días prácticamente. Uno es la comunicación y la oratoria y el otro es la venta. Creo que van muy relacionadas porque prácticamente vos vas a una entrevista de trabajo, tenés que comunicar bien, tenés que conectar con la persona, la vocalización es bastante importante y tenés que venderte también como profesional, ¿no? O sea que creo que hay una conexión bastante importante entre la oratoria, la comunicación y la venta, ¿no? Sin duda alguna. Van allí de la mano y de verdad, siempre han dicho, la venta está en todos lados, siempre te lo han dicho. En cada momento, hasta para tú conquistar a una chica te estás vendiendo, estás ofreciéndote. Entonces, eso también va de la mano con la oratoria. Sí. Claro, porque cómo tú comunicas. Sabemos que el que mejor vende porque también es el mejor que comunica, el mejor que lleva el mensaje. Sí. Puede llegar a persuadir a alguien. ¿Y qué es persuadir? Convencer. Eso es lo que se quiere tanto en la venta como en la oratoria. Cada vez que nosotros llevamos un mensaje, tenemos que tratar en lo posible de persuadir a esa persona, pero primero tenemos que estar convencidos nosotros de que ese mensaje que estamos dando es efectivo y que le va a servir a aquel que me está escuchando. Y de esa manera, de inmediato, la gente lo entiende, la gente ve, lee tu lenguaje corporal y dice, ¿sabes qué? No me estás mintiendo. Y ahí es donde acciona. Sí. Yo creo que la frase correcta es: el que mejor comunica es el que más vende, obviamente, ¿no? Yo que estoy actualmente en las redes sociales, sí me ha costado transmitirlo, pero sé que hay muchísimas, pero muchísimas personas inteligentes que tienen mucho que decir en este mundo y están encerrados detrás de cuatro paredes y no lo comunican prácticamente eso, ¿no? Es como que si se lo guardaran o obviamente trabajaran 100% para la empresa, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que ahora, con el tema de las redes sociales, la marca personal, el que no se muestra, el que no se comunica, se queda atrás. Sí. Y ahora que todo el mundo está en eso, pues tienes que ir como que en ese rumbo. Claro, y hay un punto muy importante. El otro día estábamos con un podcast que justamente ya lo estamos publicando con Tommy Wende, que es el propietario de La Chapu y otras empresas. Y me decía, hermano, antes no se veían a los gerentes hablar prácticamente delante de las cámaras por vergüenza, que van a decir, etcétera, etcétera. Ahorita salió TikTok y ya están como que apareciendo, como que reventando con pipoca, digamos, porque sí se necesita comunicar y sí das ese toque de humanización en este caso, ¿no? Y yo creo que es muy importante que los gerentes, los propietarios transmitan ese conocimiento porque saben muchísimo, ¿no? Fíjate que en la introducción de mi libro hay una frase que es mía, que yo escribo allí y dice: si quieres ser exitoso en esta vida, tarde o temprano la oratoria tocará tu puerta. Sí. A medida que vas alcanzando el éxito en lo que quieres realizar, en lo que sea, una entrevista. Sí. Ven acá, necesito una charla, una conferencia, te ponen el micrófono aquí o tienes que dar un mensaje. Entonces, no te escapas de la oratoria. Anteriormente, como tú decías, quizás esos gerentes se ocultaban allí, pero ahora con tantas redes sociales, se necesita. Se necesita. Entonces, si de verdad quieres alcanzar el éxito en lo que estás haciendo en esta vida, entonces prepárate en oratoria, porque eso tarde o temprano va a venir. Y no esperes que llegue y te sorprenda, porque ese ha sido el problema. Sí. A muchos lo agarra de sorpresa y entonces no saben qué decir en una entrevista, no saben qué hablar porque no se prepararon antes y lo que hacen es frustrarse y muchas veces hasta abandonar ese trabajo que estaban realizando por una mala experiencia que tuvieron. Claro, y ahorita lo que más se animan, ya estábamos hablando un poco del trading, que son los que te transmiten esa seguridad, conocimiento de finanzas, etcétera, etcétera, pero es porque ellos se animaron a comunicar. Yo
Justamente estábamos hablando con Tommy, yo he estado prácticamente en el trading, en los Bitcoin, no es como te lo pintan. Hermano, qué felices seríamos que en vez de esas personas que no los juzgo, yo los respeto bastante, tengamos a todos los gerentes enseñándonos prácticamente su experiencia, porque tienen muchísimo conocimiento. ¿Cómo cambiaría las redes sociales si estuvieran todos los gerentes, los profesores enseñándonos prácticamente? Sí, porque ¿no? en muchas oportunidades están comunicando los que menos tienen conocimiento, Sí, pero hermano. fueron los que se atrevieron. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Atreverte. ¿Atreverte a qué? A enfrentar ese miedo, porque no lo vas a superar ni lo vas a vencer. Es imposible. El miedo es parte de nuestra vida. O sea, siempre va a estar allí. Lo que va a estar es dormido, como allí acostadito de reposo. ¿Cuándo vuelve a salir ese miedo? Cuando dejas de prepararte. Cuando te crees el sabelotodo y dices, no, ya no necesito. Y llega un momento en que te das cuenta que no te preparaste muy bien y empiezas a sentir ese miedo, ese temor, y es allí donde te fijas y dices, ¿sabes qué? Esto no se ha ido de mi vida, esto estaba en reposo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a afrontar ese miedo para que el día de mañana nosotros digamos, ¿sabes qué? Lo hice, por lo menos lo intenté, y no quedarnos allí pensando, oye, ¿qué tal si lo hubiese hecho? No, hay que hacerlo desde ya, porque la vida es muy corta, Leo. Sí, hermano. O sea, es corta. Un día nos vamos a morir. Y hay una sola, ¿no? Un día es una sola. Tú sabías que te vas a morir un día, ¿no? Obviamente. Te vas a morir. Si no lo sabes, te lo digo, te vas a morir. Te vas a morir, es la verdad. Todos nos vamos a morir. Entonces, ¿de qué vale? Hay que arriesgarse, porque un día ya no vamos a estar en esta tierra. Y lo que van a quedar es los recuerdos de ese trabajo bonito que tú hiciste y que las personas van a recordar, ¿sabes qué? Esa persona lo logró. Eso es lo que va a quedar. El legado. El legado. Prácticamente. Lo único que te va a llevar, porque aquí va a quedar todo, hermano. Sí. No te llevas nada. Es verdad. Y entrando, querido Freddy, a la parte de la enseñanza en este podcast, me gusta dar bastante tips a las personas. Me gustaría iniciar por la base y que nos enseñes o nos comentes qué es la oratoria. Fíjate que la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir a tu audiencia o conmoverla también. Entonces, no es hablar por hablar, no es que muchos dicen, es el arte de hablar en público, no, falta una palabrita allí. Sí. Con elocuencia. ¿Y qué es la elocuencia? Es esa manera fluida de poder transmitir un mensaje, ya sea de forma verbal o a través de nuestro cuerpo. Entonces, la comunicación es eso, pues se divide en la parte verbal y no verbal. Entonces, ¿cómo nosotros transmitimos ese mensaje de forma elocuente? Pues teniendo técnicas, teniendo también un trabajo, una experiencia que te va a permitir que la gente te vea y va a decir, ¿sabes qué? Me gusta. Pero ellos no saben por qué. Sí. Pero es la elocuencia, esa forma fluida de poder transmitir un mensaje, así como cuando hablas con tus amigos. Si a ti te grabaran desde una cámara, que tú no te des cuenta, cuando estás en una parrilla tú dices, wow, pero yo soy un gran orador. Mira cómo te comunica, y si es un chisme. Naturalmente. Sí. Esa naturalidad, qué bonito es llevarla allí, al auditorio, a una tarima. Y esa va a ser la manera de que nosotros podamos impactar en la vida de las personas y que podamos convencer. Porque esa es la otra finalidad, persuadir. La finalidad es esa, persuadir, convencer. ¿Cómo convenzo? Bueno, a través de muchas técnicas que vamos a hablar ahorita a continuación. Así es. Dice que más del 70% de las personas tiene miedo escénico, miedo a hablar en público. Yo lo viví, me tocó subirme a una conferencia delante de 100 personas inicialmente y ahí me di cuenta que sí se necesita aprender a comunicar. Porque no es lo mismo tener todo ese conocimiento y salir y hablar como un robot, ¿no? Directamente. Y ahí es donde quiero que complementes vos cuáles son los 3 pilares fundamentales de la comunicación en este caso, ¿no? Claro. Es verdad, el 70% de la población mundial siente miedo al momento de hablar en público. El 70% y más, no lo digo yo, no lo dices tú.
es la Universidad de California que determinó este dato. Ahora te tienes que preguntar, ¿dónde estás tú? ¿En el 70 o en el 30? ¿Y dónde quieres estar? Para mí, lo más importante en la oratoria y en esa manera de nosotros comunicar es, primero, tener elocuencia, el lenguaje corporal y la voz, como yo comunico a través de mis palabras. Entonces, ese es prácticamente la base. Ya de parte de allí hay muchas cosas que yo te puedo decir, algunos tips que te pueden servir. Primero, empezar a atreverte a enfrentar ese miedo. Es lo que tienes que hacer, creértela. Sí. Tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo puedo. Claro que yo puedo y quiero. Eso parte de aquí. También tener carisma, naturalidad y también el conocimiento necesario. Pero para las personas que no saben los 3 pilares fundamentales, en este caso, muchas personas dicen, tengo que aprendérmelo de memoria prácticamente y salir y estar recto y comunicar, ¿no? Y yo me enteré cuando empecé la oratoria que solamente el 7% es las palabras, lo que uno dice. Claro. Fíjate que, bueno, eso es un estudio también que determina que el 55% de la comunicación que nosotros transmitimos a través de nuestro cuerpo, el 38% a través de la voz y el 7% a través de las palabras. Si unimos ese 38% con ese 7% da un 45%. Es decir, da un 45% de la comunicación verbal. Pero está el otro 55%, quizás más importante, y es el que muchas veces ignora la gente, que es la comunicación no verbal, la que transmitimos a través de nuestro cuerpo. Correcto. Y esa es la que nos delata. Cuando estamos allí, la gente sabe, oye, tiene miedo, está inseguro. Sí. Porque cómo transmitimos esa información con nuestro cuerpo. Y es allí donde tú tienes que conocer de técnicas que te van a permitir poder tener esa elocuencia en tu cuerpo para que puedas transmitir un mensaje de manera efectiva y que no te notes allí nervioso, sino que lo hagas de forma natural, espontánea, para que así puedas impactar en la vida de esas personas y puedas llegar a tu objetivo, que es persuadir a la audiencia. Antes de entrar a los 3 tips importantes o los tips que vos podrás dar para saber comunicar, ese 55% que me comentaste, ¿no? Vean a un mimo. Si vos ves a un mimo, te hace como que la película entera solamente con sus modulaciones, con la mano, con el lenguaje corporal que él transmite. Y ustedes tienen que darse cuenta que es bastante importante. Si un mimo puede comunicar de esa forma, imagínate agregarle el tono de la voz más el conocimiento, ¿no? Y fíjate, si te das cuenta, ¿quiénes son los mejores actores? ¿Por qué alguien dicen es uno de los mejores actores? Por esa capacidad que tiene de transmitir con el cuerpo todas esas emociones, todas esas sensaciones. Que en un momento estás triste, pero luego te pones alegre y puedes tener la oportunidad de llorar. O sea, el lenguaje corporal es lo más importante. Y por ahí dicen, un gesto vale más que 1000 palabras. Y eso lo decían anteriormente. Ahorita que yo lo entiendo, digo, es verdad. Si has tenido la oportunidad de ver un programa que se llama Alerta Aeropuerto, te das cuenta que hay una persona que lee el lenguaje corporal, un profesional que se dedica a eso y dice, ¿sabes qué? Está mintiendo. ¿Sabes qué? ¿Ese es el PNL? Es parte, ¿sí? Claro. Y entonces ahí es donde te fijas y dices, wow, fíjate lo importante que es el lenguaje corporal en la comunicación. Porque fácilmente se dan cuenta si estás mintiendo o fácilmente se dan cuenta si no estás convencido del mensaje que estás dando o si tienes miedo, tienes inseguridades. ¿Qué consejos le darías? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 a esa persona que tiene miedo escénico, miedo a hablar en público, pero que lo quiere hacer. Lo primero es atreverse, porque si no te atreves es muy difícil hacerlo obligado o porque alguien te lo dijo. No, primero tú, decir, ¿sabes qué? Me voy a atrever a enfrentar este miedo. Como te dije anteriormente, no se puede superar ni se puede vencer porque el miedo es parte de tu vida. Sin el miedo no podemos vivir, o sea, es parte de nuestra vida, es parte de nuestras emociones, eso está dentro de nosotros.
Huir o luchar. Sí, solo que está allí, dormidito. Y como yo digo en mi libro también, esa es una frase que tengo ahí escrita, patentada. El problema no es sentir miedo al momento de hablar en público, el problema es que se te note. O sea con miedo o sin miedo, hazlo, pero no lo hagas notar. Que te aplaudan y tú por dentro dirás, wow, si supieran que me estaba muriendo de miedo. Pero la gente no lo va a saber. Eso tiene que quedar ahí entre tú, tu conciencia, y saber que, bueno, tienes que irte preparando más. Ahora, lo primero, como te dije, es atreverse. Ya. Te atreves, enfrentas eso. Ahora vamos por el segundo paso, créetela. Créetela que tienes la posibilidad de llegar a ser un gran conferencista. Y eso parte, Leo, hasta de la vestimenta. ¿Cómo te viste? Sí. Muchos ven como referente, no, mira, Alex Day se pone gorra, Tony Robbins. Ya esas personas pasaron por un proceso en el cual así, aunque suene duro, así ande desnudo, la gente lo va a aplaudir, ¡wow! Pero ya son conocidos, tú no te puedes poner con esa. O sea, tú tienes que creértela hasta desde el vestuario, porque como te ven, te tratan. Así es. Y si no eres una persona reconocida, pues entonces la imagen es necesaria, saber vestirte dependiendo del lugar donde vayas a ir. Y eso después también parte de acá, métetelo acá, créetela. Y sabes qué, yo tengo la posibilidad, porque si otras personas pudieron, ¿por qué yo no? Porque yo no puedo. Yo puedo realizar, yo puedo enfrentar esto y puedo llegar a ser eso que quiero ser. Pero eso no es por, como dicen por ahí, créetelo y lo lograrás. Sí. No, hay que trabajarlo también. Bueno, otra cosa que te recomiendo. Las técnicas. Fíjate, para tener mucha elocuencia, un ejemplo. Una técnica que te puede servir es lo que es aprender el arte de la improvisación en la oratoria. Tener esa oportunidad de poder improvisar, porque como no somos perfectos, nos vamos a equivocar, Leo. Y como nos vamos a equivocar, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que estar preparados. Y cuando ese momento llegue, ¿qué vamos a hacer? No hay nada peor para un conferencista que quedarse callado. Sí. Y hacer como hacíamos en el colegio, no sé si ustedes lo recuerdan, que cuando se nos olvidaba algo, las muletillas ahí. Perdón, no, eso no te lo va a perdonar nadie. Tú tienes que saber, pero ¿cómo hago, Freddy? Bueno, el arte de la improvisación en la oratoria. ¿Qué es la improvisación? Es la capacidad que tiene el ser humano de resolver en el menor tiempo posible cualquier dificultad que se le presente en la vida. Vamos a enseñarlo ahorita. Te voy a poner el reto. Vamos a agarrar 3 productos y vos me vas a improvisar sobre los productos para que la gente aprenda. Vos me enseñaste esa parte y yo desde ese día veo un televisor, veo una luz y empiezo a improvisar. No, te sirve muchísimo. Sí. Cualquier cosa que tú veas allí, ya. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo hagan en casa. Ya. Número 1, vamos a empezar el tema de la improvisación con la palabra micrófono. Fíjate que los micrófonos hoy en día son tan importantes, ¿no? Porque nos permite poder comunicar de una manera efectiva a través de las redes sociales. En mi caso, yo lo hacía sin micrófono y yo veía que tenía cada vez menos vista. ¿Por qué? Porque TikTok y estas redes sociales, los libros, bueno, para mí son tan necesarios porque me encanta leer, pero yo hice un libro. Ahora yo que hice un libro, hablo con más autoridad. ¿Sabes qué? Tienes que leer. Tienes que tener esa capacidad de poder llenarte de conocimiento, pero no solamente viendo acá, sino leyendo. Los celulares han cambiado tanto en estos tiempos. Hace 20 años atrás yo tuve mi primer celular, Leo, y ¿sabes qué? Yo mandaba mensajitos a las novias y le decía, hola, mi amor, y yo me sentía tan importante porque me respondía. Pero ahora que tengo un celular como este, puedo hacer una videollamada. Ahora no tengo necesidad de tener un cronómetro, una alarma, todo lo tengo allí. Tengo hasta para tomar fotos. Ese es el arte de la improvisación, practíquelo. A mí me ha funcionado bastante y por eso le agradezco bastante a Freddy, ¿no? Seguimos con el tema de los consejos. En este caso, ya que vimos la parte de improvisación, veamos la parte de modular la voz. ¿Qué ejercicios puedan hacer las personas? He visto que le ponen un bolígrafo, hablar fuerte, la técnica espejo. Fíjate, las 3 cosas más importantes para desarrollar una mejor
o proyectar una mejor voz es primero la relajación. La relajación, tú ves, si vas a unos ejercicios de yoga, te das cuenta, lo más importante es la respiración, ¿no? Inhala, sí, exhala. Bueno, eso también nosotros lo tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos y tenemos una respiración profunda que se llama la respiración diafragmática. Y de allí parte para nosotros poder mantener ese aire que respiramos por más tiempo y no estar hablando como cansados, sí, que hablan así, y por eso las personas se ponen roncas o difónicas, que después les cuesta hablar porque no tienen esos ejercicios de relajación. Sí. Después viene lo que es la apertura. Para nosotros poder tener una apertura, hablar, que se nos entienda, y eso es parte de lo que es el trabajo de dicción, hay que articular. ¿Y qué es la articulación? Es el movimiento de mandíbula, lengua, labios y paladar. Y eso es lo que hace que nosotros proyectemos las palabras de forma correcta, pero una voz también que se me escuche. Porque no podemos estar hablando hay personas, sí, que hablan de esta manera. ¿Y cómo está, joven? ¿Cómo me le va? No, ¿cómo está, joven? ¿Cómo me le va? Y para eso nosotros agarramos un lápiz y debajo de la lengua. Allí, sí, y empezamos desde lo básico, A, E, I, O, U, pero exageramos, A, E, I, O, U. Después decimos, mi mamá me ama, y ya después leemos. Y eso nos va a permitir tener una mejor apertura para que nosotros tengamos que articular y poder proyectar una mejor voz. Y la tercera es la fuerza o la energía que le metas a la voz. Okay. Depende de dos cosas, Leo, de la cantidad de personas y del espacio. Depende de esas dos cosas. ¿Y qué hago yo con el sentido común? Si es un espacio como este y yo tengo a 10 personas, yo no puedo estar hablando, claro, tan fuerte. Yo tengo que adaptarme a esa cantidad de personas. Pero si tuvieras a 10 personas en un auditorio que caben 1000, ya yo no estoy pendiente tanto del espacio, porque sé que el espacio es amplio, sino las 10 personas que tengo allí y a ellas les proyecto. Pero si tengo un espacio donde caben 1000 personas y está lleno total, tiene buena acústica, no te dieron un micrófono, pero se escucha, si proyectas bien la voz, entonces ya sabes que tienes que hablarle al último para que te escuche y puedas transmitir ese mensaje. Excelente, creo que está bien detallado. Ya para ir finalizando, ya aprendimos modulación, ya aprendimos improvisación, ya dimos tips para atreverse a comunicar. Ahora, ¿cómo podemos articular, cómo podemos armar una conferencia? Y hablo de conferencia, puede ser una presentación, puede ser una presentación, una exposición en el trabajo. ¿Cómo armo una presentación? Parte de un principio. El principio de una planificación se basa en tres cosas: tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Toda planificación se divide en esas tres cosas. Ahora, si hablamos de una conferencia, una exposición, una charla, también tienes que dividirla. ¿Cómo es tu inicio? ¿Cómo es tu desarrollo y cómo es tu cierre? Fíjate que se dice que el 80% de la información que nosotros transmitimos, de la información que vamos a transmitir, esa atención, el cual la audiencia va a estar allí pendiente, está entre el inicio y el cierre, el 80%. El inicio y el cierre, si lo dividimos, el 40% le queda al inicio, el otro 40% le queda al cierre. Y solamente el 20% al desarrollo. Y es el que le damos más importancia, es el que tratamos de aprendérnoslo bien. No, eso está muy básico. Usted se aprende bien su inicio, los primeros 30 segundos, los primeros 20 segundos que usted va a hablar, y se aprende ese cierre. Y el desarrollo, usted lo que tiene es que indagar, investigar, buscar información, y eso te va a permitir que tú puedas hablar de muchas cosas, pero el orden es tener el inicio bien aprendido, el cierre bien aprendido, el desarrollo no importa. Puedes jugar con eso. Improvisar. Ahí. Y ahí es donde se presta lo que es el arte de la improvisación en la oratoria. No en el inicio y el cierre, sino en eso. Y también incluir en esa estructura, tanto un inicio, un desarrollo y un cierre, un storytelling, una historia. ¿Dónde va esa historia? Te la recomiendo en el desarrollo. ¿En qué momento? Puede ser tanto en el inicio como en la mitad, como también en el cierre del desarrollo. Y yo lo recomiendo más en el cierre, cuando estás terminando ese desarrollo, que ya hablaste de los beneficios, ya hablaste de muchas cosas, diste muchos datos, incluye una historia y vas a ver que va a impactar más a tu audiencia.
porque las historias tienen esa Boom. particularidad y es la técnica más usada hoy en día, el storytelling. Así terminó Paco Benítez su historia, su conferencia. Todo el mundo se levantó y le aplaudió. Sí, y espectacular la Ve que no historia. te miento. Querido Freddy, muchísimas gracias. Ha sido un viaje largo desde La Paz hasta Santa Cruz. Agradecerte por estar presentes, por transmitir todo tu conocimiento y enseñar a las personas que es lo que más necesitamos en este mundo. Nuevamente te agradezco. Vamos a estar el sábado presente. Bueno, va a salir después el podcast por tiempo. Vamos a estar presentes en una tarima, comunicando, enseñando los que más nos gusta. Finalmente, muchísimas gracias por traerme este libro, Hablar para Impactar. Ya vamos a estar en un nuevo podcast cuando ya nos visites. Gracias a ti, hermano. Gracias por la invitación, Leo. Espero que, mi libro te sirva de mucho para poder conocer más del bonito mundo de la oratoria y poder impactar. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr. Impactar cuando nosotros hablamos y poder convencer a esas personas que ese mensaje que estamos transmitiendo es el que le va a cambiar la vida a ellos. Muchísimas gracias. Terminamos el capítulo 7. Ya va a estar directamente en YouTube, en Facebook y los Reels en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo.